No sé. ¿Cómo le va, Redrado? Buenas noches. Ni candidato ni eterno. Nada. Una de las dos cosas. Candidato es alguien que quiere ser y eterno creo que dista. Hablando de cosas de... Pero, digamos, siempre, digamos, la situación de Guzmán no está de la mejor forma, ¿no? Y hubo varios, a lo largo de este año, varios momentos difíciles y siempre aparece, uno de los nombres que aparece, Redrado. No de mi parte, sinceramente, y con usted hemos conversado muchas veces, Marcelo, lo importante es hoy aportar, más que hablar de personas, hablar de proyectos. ¿Cuál es el proyecto que puede sacar a la Argentina de este descalabro económico y de este estancamiento económico que tiene hace ya muchos años? Entonces, me parece que más en un tema tan sensible, digamos, primero los proyectos, después las leyes, después los equipos y por último... Todo eso se tendría que dar para resolver esta situación económica, es un desastre. Sí, sí. A ver, tenemos alta inflación, caída del consumo, poca reserva, dólar... Aumento de la pobreza, entre paréntesis, aumento de la desigualdad. Tenemos el termómetro del dólar, que dolarómetro. lo cambiamos porque lo habíamos hecho hasta 200 hace un tiempo y ya va hasta el techo, así que tuvimos que cambiarlo, ahora estamos en 200. ¿Hasta cuánto va a llegar el dólar? Sí, depende qué dólar tome, ¿no? Porque también hay un dólar que se cotiza contra la compra y venta de acciones, o usted puede comprar una acción con pesos y después venderla en dólares, y hoy estaba a 220, con lo cual... bueno, mientras no haya confianza, usted lo que estaba mencionando recién es, Argentina tiene una crisis de credibilidad. Sí. Y cuando no hay confianza, no hay ninguna política económica que pueda funcionar. Pero ¿cuántos años hace que venimos escuchando que no hay confianza? Sí. ¿Pasan los gobiernos? Con Macri decíamos lo mismo, con Cristina decíamos lo mismo. Sí, bueno, por eso la Argentina está en un proceso de estancamiento con alta inflación. Hace ya por lo menos varios años que está, digo, para no politizar y dejarlo estrictamente en el terreno técnico. Pero bueno, claramente lo que se necesita ahora es, estamos llegando a un punto de no retorno. ¿Sabe cuál es ese, Edgardo? Nos quedamos sin dólares. Ya no hay reservas en el Banco Central, no le podemos pedir plata al mundo, no hay plata en las lo que eran CES de antes de las AFJP. Se acabaron los dólares. ¿Por eso le secó al turismo? Con lo cual, bueno, en realidad esa fue una medida mal pensada, peor ejecutada y mal comunicada también, junto con la medida en que le manda a los bancos a tener una posición neta cero en términos de dólares, que confundió a todo el mundo. Lo que se está demostrando, mira, además, esto se lo digo por experiencia, cuando uno tiene una crisis cambiaria, lo que tiene que demostrar la autoridad económica, monetaria, es tranquilidad, es llevar calma, es tener medidas que sean firmes, pero que sean contundentes y no estar actuando a la desesperación. Estas medidas transmiten precisamente más desesperación. Bueno, digamos, se tomó esta medida, sobre todo las posiciones cambiarias de los bancos, y surgió la versión de un corralito, que le costó mucho depósito al sistema, ¿no? El lunes y martes. Y lamentablemente todavía le sigue costando, a pesar de que, bueno, muchos hemos aclarado, también nos ha tocado porque... ¿Hay peligro de que uno vaya a buscar un depósito en dólares y que no haya dólares? Mire, Marcelo, tanto la gestión de Alfonso Pratgay como la mía en particular, dictamos normas específicas para que los depósitos de la gente sean expresamente prestados a exportadores, y lo que no se presta a exportadores sea encajado, sea guardado en el tesoro del Banco Central. Con lo cual, si no se cumple con esa norma, bueno, es un delito penal. Bueno, ahora, por eso el Banco Central salió a decir que está garantizado. Bueno, es que además usted vea que desde que se puso el cepo en la Argentina en agosto del 2019... hemos tenido una salida de dólares, se fueron 17.000 millones de dólares. Había 32.500 cuando empezó en agosto del 2019 el cepo, y hoy hay 15.500. La mala noticia es que se fueron, la buena noticia es que los dólares estaban. Es decir, que hasta ahora el sistema funcionó. Los dólares están, y por lo tanto, digamos, técnicamente no hay ningún motivo para Martín, recién que haya algo habló Miguel Pese, ¿no? Hizo un tuit, dijo... que alguien pague 200 pesos por un dólar no tiene racionalidad. Como diciendo, ese es carísimo, es absurdo. Bueno, yo siempre le recomiendo, no solo a la autoridad monetaria de la Argentina, hablar con hechos y no con palabras. Y sobre todo cuando uno tiene una crisis de credibilidad, que digo que abarca hoy a la Argentina. Entonces, la manera de mostrar contundencia es
con todo el trabajo que hace todos los días en la mesa de cambios del Banco Central. Qué efectivo es, que la brecha no se le dispare. Bueno, con acciones concretas es como se logra credibilidad. Redrado, usted al comienzo de la charla decía, bueno, hay que ver de qué dólar se trata. El ciudadano común, aquel que está alejado completamente del mundo financiero, ¿a qué dólar tiene que mirar? ¿Cuál es el dólar que le tiene que preocupar? Mire, tiene que preocupar que haya 15 precios para un mismo bien. Esto alguna vez lo hemos hablado también con Emanuel en privado. Tiene que haber un solo valor para el dólar. Lo que tenemos que generar es ideas, propuestas para que haya más oferta de divisas y no menos oferta de divisas. Con lo cual, digo, lo que tiene que preocupar es esta parafernalia que hay un dólar soja, hay un dólar bolsa, hay un dólar ahorro. Digo, no se puede manejar una economía normalmente, no se puede exportar, importar, integrarse competitivamente al mundo, generar más dólares cuando hay 15 valores para un mismo producto. Con lo cual, el tema no es cuál, sino esta dispersión que lo que genera es ruido. Y el ruido es contrario al crecimiento económico. Martín te dice, no hay reservas, se están agotando las reservas. Eso implica, o sea, cuando uno va a un almacén o a un supermercado, quiere comprar naranja, va, no hay naranja porque no hay la estación. Sube el precio. Sube el precio. Si uno va y no hay dólares, ¿va a subir? O sea, ¿se va a devaluar? Bueno, hay dólares del comercio exterior. La clave está justamente en cómo se generan también nuevas fuentes para que haya más dólares. Está claro, Argentina tiene por delante, ustedes lo mencionaban, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que yo espero que sea una oportunidad, Marcelo, para que sea un plan de estabilización para bajar la tasa de inflación y hacer crecer el salario real, pero que a la vez sea un programa de crecimiento económico. Muchas veces cuando los economistas vemos esta distorsión de precios que hay con respecto al dólar, o lo que hoy está ocurriendo con la inflación, donde tenemos los materiales de construcción que cuando uno los mide anualmente crecen un 88%, los alimentos que crecen un 56%, la indumentaria un 80%, las tarifas de servicios públicos un 9%. Es decir, una gran distorsión de precios relativos. Lo que cualquier economista profesional le dice es, usted tiene que poner ahí un plan de estabilización. Esto solo no alcanza. Argentina tiene que aprovechar esta oportunidad para poder generar las transformaciones, los incentivos para que aumente el consumo, para que aumente la inversión y para que aumenten las exportaciones. Entonces, por eso yo creo que antes que hablar de nombres, ustedes hablan de candidatos, me parece más importante hablar de qué leyes. ¿Con qué leyes Argentina puede recuperar la confianza? ¿Hay que permitir la circulación del dólar en la economía argentina? O sea, desde el punto de vista legal, porque circula como loco, ¿no? Pero que se puedan hacer algunas operaciones con dólares y no sea delito. Mire, yo creo que es importante fortalecer el peso y para eso hay que trabajar en la reducción de la tasa de inflación. Y para eso usted necesita un programa monetario que marque límites para la emisión monetaria. Por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central, que se reformó en 2011, le permite hacer un zafarrancho en materia de emisión monetaria y eso lo que genera es debilitamiento del peso. Entonces, claramente lo que usted tiene que trabajar es cómo genera confianza en el peso. Después, en todo caso, puede trabajar con otras monedas. También está el real. Me parece una moneda interesante también para trabajar en la integración productiva con Brasil. Pero cuando hablamos de dólares, en general la gente habla de dolarización, que a mi juicio sería un gran error para la economía argentina. Mire, también, Marcelo, en política económica no hay atajos. Las cosas hay que hay muchos colegas de ustedes que le encanta la dolarización. Sí, ¿no? Mire, la dolarización funciona en países que producen un solo bien, en países que son monoproductores. Por ejemplo, en Ecuador, donde su principal producto es el petróleo e importa todo lo demás. O en Panamá, que vive de servicios financieros, o en El Salvador, que vive de las remesas de los salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos y que generan dólares. Pero cuando usted le pone la misma moneda que los Estados Unidos, debiera tener los mismos impuestos que los Estados Unidos, las mismas normas. Funcionaría como un super cepo. Sí, con lo cual, a mi juicio, la dolarización no es para nada la solución para la Argentina. Es el fortalecimiento del peso, es trabajar con otras monedas de la región, pero fundamentalmente generar confianza para que los dólares del colchón puedan... Y también sí pensar en incentivos, Marcelo. Uno puede trabajar cuando pensamos en modernizar
nuestro sistema impositivo, bajar impuestos, ampliar la base de tributación, uno tiene que pensar en generar incentivos para que los dólares físicos que estén en la Argentina se vuelquen al consumo y se vuelquen a la inversión. Redrado, ¿y qué haría usted hoy con la tasa de interés? Porque la gente mira cómo está la tasa de interés en pesos frente a la inflación, cómo está la tasa de interés frente al dólar. ¿Qué haría usted con la tasa de interés? Mire, Edgardo, uno de los problemas que ha tenido quienes han hecho política económica en los últimos años es mirar la realidad económica como si fueran compartimentos estancos. En economía todo está conectado. Usted no puede pensar en aumentar o bajar impuestos sin tener qué impacto tiene en el consumo, qué impacto tiene la inversión. Por lo tanto, tomar aisladamente un instrumento como la tasa de interés sería un error. Si usted dice tiene que subir o tiene que bajar, bueno, realmente el problema de fondo que tiene la Argentina es bajar la tasa de inflación. Y de esa manera podemos recuperar confianza en el peso, pero el camino no es ni subir, ni empezar el jueguito, subo la tasa para poder bajar artificialmente el dólar o subir el dólar para bajar. Pasó eso. Bueno, y así nos va. Y así nos va. Es hora y acá hay una oportunidad. Se acabaron los dólares. Solamente tenemos los dólares del comercio exterior. Bueno, aprovechemos. Necesitamos una negociación con el Fondo Monetario. Hay intereses convergentes. Al mundo no le interesa que Argentina vaya al default, a Argentina tampoco, y al liderazgo político, tanto del oficialismo como de la oposición, no le interesa caer en cesación de pagos. Bueno, aprovechemos esta oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. La vocera del presidente dijo que las reservas son robustas. Bueno, yo no pondría adjetivos, Marcelo. Yo diría cuántos son los números. Hoy después... ¿Cuánto hay de verdad de billete del Banco Central? Si usted toma los derechos especiales de giro, que como usted sabe fue un regalo que le hizo el Fondo Monetario al mundo, emitiendo su propia moneda, y ya se utilizó parte de eso para pagar un vencimiento que tuvimos el 22 de septiembre, ahora viene otro el 18 de septiembre, por lo tanto, si le saca eso, usted va a estar en 3.500 millones de dólares, tomando en cuenta el oro. Si tomamos en cuenta... De oro hay aproximadamente 3.500 millones, eso es lo que le queda hoy al Banco Central neto. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que está administrando mucha escasez, que está administrando el día a día. Eso implica que no hay dólares prácticamente. Sí, bueno, usted tiene dólares que se liquidan todos los días de comercio exterior, gente que exporta, ahora, obligación de liquidar. Tan débiles estamos de dólares, tan pocos dólares que hay, que se toma una medida previa a un Black Friday, que le puso un pie para que la gente no salga a comprar pasajes y estadías en dólares en cuota? Bueno, eso, Edgardo, muestra improvisación y que se va corriendo detrás de los acontecimientos. Usted menciona también el tiempo, digamos. ¿Por qué se hace un día justo antes de, antes de este día viernes donde había este tipo de ofertas? Realmente parece un acto donde las propias autoridades se van sorprendiendo con la propia realidad y están transmitiendo esa sorpresa a todos nosotros. Ahora, Martín, usted habla, dice, bueno, hay que tomar medidas, leyes, darle confiabilidad a un proceso que va más allá de una persona. Así es. En este despelote político que hay, ¿es factible o vamos a tener que convivir con esta situación por lo menos hasta el 2023? O si antes va a explotar todo. Mire, Marcelo, usted como yo hemos estudiado mucho la historia económica argentina en las últimas décadas. Y cuando hay este nivel de emergencia económica, en general, tenemos 3 casos de ministros de Economía que han tenido planes, que han tenido equipos y que han tenido leyes. Uno fue Juan Zurruil en 1985 con la ley del desagio que permitió desindexar los precios, los contratos, perdón. Otro fue Domingo Cavallo con la ley de convertibilidad y otro fue Roberto Labaña con la ley de emergencia económica. Lamentablemente la clase política se da cuenta de que tiene que tomar este tipo de acciones. Los 3 tuvieron estas características: equipos, programas, y tuvieron leyes que lo pudieron respaldar. Pero después terminaron mal. Bueno, algunos de ellos, yo creo que Roberto Labaña realmente terminó muy bien. Hizo muy bien las cosas y además tuvo una visión productiva, integradora. Creo que muchos de los problemas de Argentina empezaron cuando Roberto Labaña dejó el Ministerio de Economía. Pero de todas maneras me estoy refiriendo a la metodología. A la metodología. Que funcionó un tiempo. Exactamente. ¿Qué cosas funcionan? Entonces, aparentemente la clase política reacciona cuando está con el agua al cuello. Entonces,
estamos cerca de ese momento. Es momento que la clase política reaccione. ¿Por eso aconseja que la oposición apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso? Mire, también, Edgardo, ¿qué tipo de acuerdo? No se puede aprobar cualquier cosa, ¿eh? Hoy por hoy también hay una, y le digo por lo que conozco de lo que ha llegado a Washington, hoy lo que Argentina ha presentado es cuánto piensa gastar, cuánto piensa recaudar y la diferencia, obviamente, entre uno y otro, cómo lo piensa financiar. Hay mucho de financiamiento de organismos multilaterales, o se dice que va, lo tiene también usted en el presupuesto del año que viene, prácticamente 10.000 millones de dólares que el gobierno dice que va a venir del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento. Nada de eso está negociado. Y además, si usted mira la historia, nunca ha habido financiamiento neto de organismos multilaterales por año, salvando cuando vino el Fondo Monetario, a menos que se haya tomado una decisión estratégica de pedirle más plata al Fondo Monetario, cosa que por lo menos no se ha transmitido. Nunca ni el BID, ni el Banco Mundial, ni la Corporación Andina de Fomento, o el Banco Europeo de Desarrollo, o el Banco Asiático de Desarrollo, ninguno de esos bancos ha puesto neto por año más de 500 millones de dólares. Con lo cual, de 500 a 10.000 hay mucho para explicar todavía. Entonces, cualquiera que esté sentado, y sobre todo que hay muy buenos economistas en el Congreso, cualquier economista profesional que esté sentado no puede aprobar cualquier cosa. Entonces, es importante que haya leyes, pero es importante que haya leyes de estabilización, de modernización tributaria, de impulso a las exportaciones y, a mi juicio, también de infraestructura que Argentina necesita para ser más competitiva. Pero Redrado, lo que se presentaría en el Congreso y se llevaría al fondo ahora este fin de semana. Ya se mandó algo al fondo. Bueno, ¿es mucho dibujo? A ver, hay que explicar cómo se va a llegar a ese financiamiento de multilaterales y si no se tiene... ¿Hay falta de profesionalidad el ministro Guzmán? Y a mí no me gusta calificar a las personas porque creo que cada uno hace lo mejor posible. Además, él ha dejado una posición en el sector privado y entiendo que está haciendo lo mejor posible, con lo cual, más que las críticas a los hombres, a mí me gusta ver la gestión y los resultados de la gestión. Todavía los resultados de la gestión no son buenos. Es decir, cuando usted mira la pobreza, cuando usted mira la inflación, cuando usted mira tenemos un rebote, no tenemos un crecimiento de la economía, cuando usted mira el dinamismo también que tiene la inversión, a pesar de que, bueno, hemos visto el argumento que ha crecido la inversión. Está bien, si uno está en el subsuelo, si sube a la planta baja, ha mejorado un 100%, pero veníamos del subsuelo. Y, Redrado, ¿cómo toma usted que se postergue el descongelamiento de algunas tarifas de servicios públicos? Mire, me parece interesante que haya un consenso en términos de que pague más quien tiene más capacidad. Es decir, no puede ser que alguien que vive en Recoleta pague lo mismo por la luz que alguien que vive en Villa Soldati, en Avellaneda o en Pompeya. Con lo cual creo que hay un avance importante en lo que se llama técnicamente segmentar. Es decir, aquellos que tienen capacidad de pago por el gas, por la luz, por el agua corriente, y en eso hay un avance. Ahora habrá que ir al terreno de la implementación. En eso, porque se acuerda que fracasó con Cristina, no acuerdo si debido era el ministro. ¿Por qué? Porque se puede dar que usted dice, en este barrio está muy bien lo que usted son dice. Todos ricos y resulta que hay gente, y eso fue un fracaso. Bueno, por eso usted sabe que el ENRE, que es el ente regulador de todo el comercio eléctrico, de las tarifas eléctricas, lo que está haciendo es un reempadronamiento para saber si usted en su casa está alquilando o no está alquilando de manera tal, pero como usted dice, es un gran desafío en términos de la implementación. Redrado, gracias. A ustedes. Gracias. Vamos a hablar con la mensaje. Antes le quería preguntar a Kachanowski. Kachanowski, ¿usted dice que se va a devaluar? Yo digo que es altamente probable que antes de fin de año ocurra algo así. Bien. ¿Y usted...? Tipo de cambio oficial, obviamente, ¿no? El que está haciendo. ¿Y de Mendiguren con...? ¿Cómo? No, creo que no es necesario, ¿no? Si hay que seguir con las correcciones que se tienen que hacer, creo que no puede seguir atrasándose las correcciones de tipo de cambio oficial contra inflación, porque a la larga esto termina mal. Bien, bueno, ya empezaron a diferir ustedes. Bueno. Emanuel habla de Agis, ¿no? En magnitudes. Agis, como guste el concepto. Los periodistas nos vamos a poner de acuerdo en eso. ¿Y usted qué posición tiene con relación al mercado cambiario? ¿Se está bien así o hay que devaluar? No, a ver, si uno... Estamos hablando del oficial, ¿no? Sí, obviamente, digamos, si uno agarra un diagnóstico de Argentina, mira,
digamos, resultado de cuenta corriente, el nivel de tipo de cambio oficial, los pagos de deuda que Argentina tiene por delante, y tapa el nombre del país, uno dice, este país no tiene que devaluar, los bonos de este país deberían rendir 5 o 6%. Saca la mano, ve que dice Argentina, los bonos rinden 24 y el Banco Central está contando los dólares. Entonces, lo que digo es, cuando uno mira los fundamentos macroeconómicos, no hay razones objetivas para que Argentina esté con este faltante de dólares, pero el faltante de dólares existe. Entonces, el problema no es dónde están las variables macroeconómicas ahora, sino más bien dónde los inversores de la economía real, los inversores financieros o la gente a pie piensa que puede estar la economía el año que viene o el año después del año que viene. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo con el fondo que cerrar, que es, en mi impresión, y acá creo que es donde hay que poner algún manto de piedad a la situación, al gobierno le toca arreglar lo que para mí es sin duda el error económico del siglo, que es el acuerdo con el fondo. El de Macri. Mirá que vamos 21 años nada más de este siglo, pero yo creo que un error así es difícil de encontrar en la historia de la Argentina y del mundo. Ahora, hay que arreglarlo. Digamos, nadie se postuló para ser presidente de Suiza, es Argentina. Pero cómo lo arregles, en buena medida va a definir la suerte de este país, no de los próximos años, de los próximos 2 años, de los próximos 10. Entonces, a mí me parece que el faltante de dólares tiene más que ver con la incertidumbre respecto de cómo se configura Argentina en los próximos años, que con el nivel de competitividad del dólar a 100, que con los pagos de deuda que hay que hacer para adelante, que son muy chicos. Es más un problema de futuro que un problema presente. Le mostraba el termómetro del dólar, ¿no? Lo tuvimos que rearmar porque teníamos el tope a 200. Yo lo quiero para mi oficina, Marcelo. Si vos cuando lo dejes de usar, me lo puedes mandar. Ahora lo pusimos a 300. ¿Estamos bien o vamos a tener que construir otro termómetro? Esperemos que haya que cortarle la parte de arriba y el billetito, Y baje. Y el billetito empiece a bajar. Y digo esto, porque también, a ver, imagínense, no se imaginen producir petróleo, no se imaginen producir hidrógeno líquido, ¿no? Cosa complicada, no. Imagínense un kiosco. Sí. Si vos hoy ponés un kiosco y te podés llevar al año 30% de ganancia, 40% de ganancia, la verdad que es una inversión buena. Si conseguís un dólar a 100 y lo vendés a 200, ganaste 100% sin hacer nada. Sí. Pero todo el mundo está buscando arbitrar esa diferencia. Cuando tenés esa diferencia, toda la economía, en vez de poderse a producir, se pone a timbiar. Bueno, que es la historia nuestra. Es lo que pasa, claro, pero la historia nuestra, vos decís, bueno, cuando había una brecha de 30%, bueno, qué sé yo, solo los muy arriesgados hacían eso. Cuando es 100, todo riesgo vale la pena por 100. Legal, ilegal, ético, no ético, ocurre todos los días. Entonces, el objetivo 1 de la política económica tendría que ser unificar el tipo de cambio, el 2, unificar el tipo de cambio, el 3, unificar el tipo de cambio. Es el precio más importante de la economía argentina y depende con qué lo mire uno, hay 5 o 6 valores. Pero digamos, supongamos que hoy es miércoles, no vamos a unificar un jueves, ¿no? Porque el lunes, el fin de semana, se reúne el ministro de Economía con el presidente del Banco Central y vamos a unificar. ¿A cuánto se va? Digamos, ¿cuál sería el precio del dólar? Bueno, lo pongo así, Marcelo. Uno vive en Argentina, conoce la historia económica argentina, más o menos entiende, por más que no haya estudiado economía, qué es la Argentina. Mi pregunta es sencilla. ¿Vos pensás que un trabajador en Argentina que, no sé, repositor en un supermercado o es cajero en un banco, cobra $800 de salario por mes o cobra 400? Ahí está la pregunta. Este es un país donde un repositor de un supermercado puede cobrar un salario mensual de $800, o sea, con el dólar a 100, o es más bien un país que ese repositor tiene que cobrar 400. Yo te digo mi respuesta. Para mí $800 incluso es bajo. O sea que te estoy diciendo que el tipo de cambio a 100 es alto. Ahora, si mañana no sabemos si hay un acuerdo con el fondo, si no hay un acuerdo con el fondo, si el Banco Central te va a vender pasajes en cuota, te lo va a cobrar de contado, si el déficit fiscal va a ser 3, 5 o 1, bueno, por ahí 400 para un repositor de supermercado es muy caro. Claro. Depende del programa que haya para adelante. O sea, pero acá tiene que haber un programa, para unificar tiene que haber un programa. Obviamente, pero además, digo, Argentina es ese país raro donde las herramientas tienen ideología. O sea, vos te habrás dado cuenta que hace tiempo que subir las tarifas parece que es de derecha, Sí, sí. poner controles de cambio parece que es de izquierda, y entonces uno dice, de repente nos encontramos, y el presidente lamentablemente alguna vez lo dijo, tener un programa económico, eso era Macri, no hay que tener programa económico. Bueno, qué sé yo en mi oficina tengo una cajita muy linda que me regaló mi novia, adentro tiene un plan quinquenal. Pocos economistas dirían que eso es un plan de derecha, ortodoxo, de Perón, digamos. pro mercado, digamos, no, o sea, los planes son básicamente lo que les sirve a los que toman decisiones todos los días
para entender si en Argentina mañana es negocio producir clavos o producir petróleo. No es de izquierda o de derecha. Es un set, digamos, de herramientas, de direcciones que vos ponés para que la gente haga las cuentas y decida qué quiere producir, qué no quiere producir. No tener eso en el medio de la pandemia, lo entiendo. En medio de la pandemia era sálvese quien pueda. Pasada la pandemia y con un acuerdo con el fondo para adelante, me parece que es muy necesario poner eso. Ahora, Álvarez Aggi, usted dijo al comienzo es necesario acordar con el fondo. ¿Estamos en condiciones de acordar con el fondo? Yo creo que estamos en condiciones de acordar con el fondo. Siempre digo lo mismo. Hay acuerdos con el fondo malos y hay acuerdos con el fondo malísimos. El de marzo del 2018 de Macri fue malísimo. Fue peor el acuerdo que la gestión de política económica de Cambiemos. Entonces, lo que uno creo que tendría que tener cuidado ahora, en el acuerdo con el fondo, es primero, no repetir errores. Esto de que el dólar flote libremente, ya vimos que fracasó. Esto de emitir cero, ya vimos que fracasó. Esto de hacer un shock fiscal de 12.000 millones de dólares, un ajuste del gasto de 12.000 millones de dólares que hicimos en 2019 para recuperar la confianza, ya también vimos que fracasó. Digo la magnitud, ¿no? 12.000 millones de dólares. A López Murphy lo echaron por 2.000, digamos, a plata de hoy. Macri estamos hablando de 12.000 millones de dólares, la confianza no vino. Entonces, si uno consigue un acuerdo con el fondo que le permite no matar los motores de crecimiento, pero corregir cosas que en un país con 40% de pobreza para mí son indignantes. O sea, hoy gastamos 8.000 millones de dólares en pagar la luz y el gas barato, nosotros, los que estamos en esta mesa, que seguro lo podemos pagar. Bueno, ahí hay por lo menos 6.000 millones de dólares, mirá lo que digo, parezco de la izquierda, para que el ajuste lo paguen los ricos. Claro que hay que segmentar, claro Pero que es complicado, pero Cristina no quiso. Bueno, sí, qué sé yo, Macri también congeló las tarifas después de hacer tarifazos. Me parece que los gobiernos cuando se encuentran contra, digamos, situaciones muy complicadas, siempre suelen procrastinar. El problema que nos estábamos dando cuenta hoy es que no podemos procrastinar más. Porque yo creo que en realidad el apuro por el arreglo con el fondo tiene que ver con que el Banco Central está diciendo, che, no me manden a enero y febrero sin un acuerdo con el fondo, porque esa es la etapa seca, digamos, de dólares en Argentina. No era lo mismo segmentar tarifas en el 2010, cuando en vez de esto teníamos un socotroco así con botones, que segmentar tarifas tarifas hoy. Ahora, hablamos recién con Martín Redrado. Entre paréntesis te digo, se quedó escuchando, ahí está. Bueno, entonces nos vamos a poner a conversar. No sé si Martín, si le quiere decir algo a Álvarez Aggi. Somos amigos, nos respetamos mucho y charlamos mucho de todos estos temas. Bien, muy bien. Yo lo que decía es que hablamos con él y nos plantea la necesidad de presentar un plan económico al fondo que sea creíble. Y estamos en condiciones de presentar un plan económico creíble. Edgardo, hay que presentarle un plan económico al fondo y hay que presentarle un plan económico a la sociedad. Y el plan económico para la sociedad no se reduce al plan económico que le presentás al fondo, que en realidad es un plan económico donde le explicás a los accionistas del fondo, que son países, cómo le vas a pagar la deuda que vos mismo le pediste. ¿Y a la sociedad qué le explicamos? Bueno, a la sociedad le decís, che, la deuda la voy a pagar. La pregunta es cómo voy a crecer y con qué recursos la voy a pagar, ¿sí? Y me parece que eso no está claro. Digo, ok, vamos al acuerdo con el fondo. Hay mucho gasto en subsidios, hay mucho déficit fiscal. Listo, vamos a bajar los subsidios para reducir el déficit fiscal. Tal vez al fondo eso lo conforma y dice, ok, perfecto, ese es el acuerdo. Mañana, ¿la tasa de interés está arriba de la inflación o abajo? ¿El dólar está a 200 o está a 100? ¿Es negocio producir petróleo o es negocio producir gas? Entonces el fondo no te lo pregunta, los inversores que trabajan en la Argentina todos los días te lo preguntan todos los días. Entonces, el programa económico es más que el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es condición necesaria, porque sin un acuerdo con el fondo un país funciona como si tuviera un bloqueo financiero. Digamos, es una situación muy angustiosa y creo que por eso mismo la vicepresidenta en su momento, cuando tuvo que decir si defolteaba o no defolteaba con el fondo, estoy hablando de 2003, dijo, eso es estar afuera del mundo. No hay mundo sin decirle a los países que le vamos a devolver la plata que le acabamos de pedir. Ahora, el programa económico es más complejo y tiene muchas más aristas que el programa con el fondo. Se cometió un error porque mucha gente dice a fin del año pasado se podía haber hecho un acuerdo con el fondo. ¿Nos hemos ahorrado todo este torbellino de este año y la pérdida de reservas que tuvo la Argentina este año? Yo creo que sí. Creo que fue un error. Creo que además el año pasado la pandemia no era una excusa, era una realidad. Entonces uno podía tener la legitimidad mundial directamente de ir al fondo y decir, no me vas a mandar a hacer un ajuste en el medio de un año de una pandemia. Hoy la pandemia empieza a quedar lejos. Entonces, por ejemplo, el fondo le puede decir hoy al ministro de Economía,
mirá, el gasto COVID, que hoy es chiquito, pero algo queda, lo tenés que eliminar. Segundo, uno corrige las cosas en economía en épocas de abundancia. En épocas de escasez no se puede corregir nada. Cuando teníamos la posibilidad de ir a un acuerdo con el fondo el año pasado, había ganado Biden en Estados Unidos, los capitales fluían hacia las economías emergentes, los precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta estaban en récord históricos y el Banco Central comenzaba a acumular reservas. Entonces uno decía, mirá, con el Banco Central comprando reservas, te parás con el fondo. ¿No te gusta lo que te dicen? Pegás un portazo y te vas, y que te llamen ellos. Hoy con el Banco Central vendiendo reservas, digamos, te parás y decís, voy al baño, ya vengo, no podés, digamos, tener la O sea, fue un error estratégico importante, entonces. Yo creo que en ese momento se puede haber pensado, no nos metamos en un acuerdo con el fondo porque electoralmente va a ser muy negativo. Ahora, nos quedamos sin el pan y sin la torta. No, igual perdió. Electoralmente el gobierno igual perdió y yo creo que una de las razones por las cuales perdió, después podemos charlar de cuestiones sociológicas, culturales, las escuelas, la pandemia, la foto, lo que sea, pero el dólar a 200 debe haber sido un factor a la hora. Sí, y la inflación a 50, y la inflación, ¿no? Yendo al 50 debe haber sido un factor. Yo creo que sin el acuerdo con el fondo, manejar esas variables fue mucho más complicado. Y hoy va a ser entonces más duro, porque ustedes estaban charlando recién, que era mejor hace un año. ¿Quiere decir que va a ser más duro el acuerdo con el fondo? Me parece que va a depender de la pericia de los negociadores por parte de Argentina, porque yo además creo que en un mundo tan incierto, me parece que más que un acuerdo con el fondo escrito sobre piedra, Argentina se tiene que dar un set de reglas para navegar lo que viene. ¿Qué digo? Supongamos que el fondo nos pide el año que viene reduzcan un punto el déficit fiscal. Algo razonable, con lo que estamos derrochando en subsidios, puede ser fácilmente asequible. Ahora, imaginemos que la variante esta Omicron nos mete de vuelta, Dios no quiera, digamos, una cuarentena. Claro. Vamos a ir a un punto de reducción de déficit fiscal. Entonces, si viene el coronavirus de vuelta y Argentina se aparta del acuerdo con el fondo, ¿qué va a decir el mercado? ¿Viste? Incumplieron. Entonces, es mejor prever esas cosas y decir, mira, este es el acuerdo con tercera ola, este es el acuerdo si la soja en vez de 470 vale 300. Yo creo que además, como el mercado nos desconfía, es importante explicar bajo qué circunstancias Argentina se puede desviar del acuerdo con el fondo. Ahora, Emanuel, vos mencionaste al mercado, digamos, la gente de Wall Street, los lobos de Wall Street, etcétera. El gobierno, después que terminó la elección, dio señales, y hoy con el anuncio del viaje a Washington, de que está negociando en serio, digamos, con el fondo, que quiere llegar a un acuerdo por la necesidad, porque no tenemos dólares. Ahora, el mundo apostó contra Argentina, vendieron todas las acciones, los bonos, subió riesgo países, salvo el día de hoy que hubo una reversión por este anuncio que va a ser efímero, calculo. ¿Por qué? Pues no creen en Guzmán, no creen en Alberto, no creen en Cristina y Alberto. Mira, ver para creer. Hay un chiste muy conocido en el mercado financiero que es que el mercado financiero tiene la memoria que tiene un perro. O sea, se olvida rápido las cosas. Ahora, yo siempre digo que si un perro agarrás un palo, le pegás 10 veces y cuando vea el palo se va a asustar. Argentina es el 10º evento de deuda que tiene en su historia. Entonces, el mercado se acuerda de eso. Pero además, el mercado se acuerda de algo muy sencillo que lo acabas de mencionar vos. ¿Por qué iba a haber un acuerdo a fin del año pasado? ¿Te acordás qué pasaba? Dólar 190. Sí, claro. Entonces el gobierno dijo, dólar 190, voy a hacer un acuerdo. El mercado dijo, ah, ok, bajó el dólar, no hago el acuerdo. Entonces ese chiste de vuelta no lo podés contar. O sea, vos decís que si acuerdan con el fondo... Hoy es ver para creer. Antes era, ok, te creo y te espero, esto es lo más importante. Cuando cualquier inversor argentino, institucional, un jubilado o un fondo de Wall Street se pone nervioso con Argentina, la espera te la hace con dólares en el bolsillo, no con pesos. Entonces, esa espera es dañina para el país. O sea, vos decís que si acuerdan, se y acomoda los enseguida. argentinos también, que tengan capacidad. Por eso dije de un jubilado, no estoy diciendo BlackRock, estoy diciendo un jubilado. Ahora no, si firmamos, como tenemos este problema de credibilidad que de vuelta no es de este gobierno, es de la Argentina, porque recuerden que el primer año de Macri el mercado hizo una apuesta a creer y después como no estuvo el delivery, digamos, esa apuesta se revirtió. Yo creo que vamos a firmar con el fondo y el mercado va a esperar a ver los hechos concretos que están adentro del acuerdo con no el es que fondo. se acomodan todas. ¿Qué quiero decir? Supongamos, decimos, vamos a subir las tarifas en el marco del acuerdo con el fondo, no importa, un número cualquiera, 20%. Sale el aumento de tarifas, 5%. Bueno, está bien, estás empezando a incumplir el acuerdo con el fondo. Entonces creo que hoy, como nos gastamos la poquita credibilidad que teníamos, más bien va a ser
primero entregá y después veo si creo o no creo. Martín Redrado recién dijo, bueno, yo le decía, ¿por qué no hicimos el año pasado? Dice, bueno, lamentablemente Argentina, o los políticos, creo que él se refirió a los políticos, esperan hasta último momento, esperan a que estamos por quedarnos al precipicio para arreglar, para hacer cosas coherentes. ¿Es factible llegar a un acuerdo con esta situación política de tensión entre Cristina y Alberto? Mira, cuando todos estábamos discutiendo, llegamos, no llegamos, hace un año, Nobleza Obliga, Martín fue la primera persona que habló de plan de estabilización. Que además hay que ser valiente para decir plan de estabilización de Argentina, porque uno empieza a encontrar nombres propios, Austral, Primavera, Bonex, todas cosas que en general salieron mal. Después hay otros que salieron bien, ¿no? Martín decía ley de emergencia, convertibilidad, etc. Yo creo que todavía tenemos tiempo para tener un acuerdo con el fondo que nos permita salir de esta situación en la cual está el Banco Central, pero no mucho. Y la verdad que acá no hay demasiada magia. En diciembre, en general en la Argentina, la demanda de dólares se calma. No porque nos gusta el verano, sino porque hay que pagar aguinaldos. Claro. Ahora, lo que te regala la demanda de pesos en diciembre, te lo retira en enero y febrero. Y la cosecha entra recién en la segunda quincena de marzo. Entonces, el momento complicado es enero y febrero. Yo creo que es necesario apurar el acuerdo para diciembre. Ahora, esto dicho acá es comodísimo, es fácil, pero después hay que leer qué trae el acuerdo adentro, porque si el acuerdo trae un error adentro, ese enero y febrero puede ser peor. Pero yo digo, por ejemplo, Cristina en septiembre sacó esa carta que lo devaluó al presidente, ¿no? Ahora saca una carta el domingo, el sábado, donde sí apoyo, pero no apoyo, pero hay que ver qué hacen. Eso no le mete, digamos, yo supongo que la vicepresidenta, la jefa de este espacio político, está a cargo del gobierno, que supuestamente tendría que haber un apoyo claro al ministro de Economía, al presidente, para cerrar este acuerdo. Déjame decirte dos cosas. La primera es... ¿Usted la conoce? Cristina fue viceministro de A ver, Cristina. la primera es, los gobiernos no son clubes de amigos. O sea, no es que los ministros están todos de acuerdo, el Poder Ejecutivo está todo de acuerdo. Se discute fuerte. Digamos, las reuniones de gabinete no son, a ver qué dice el ministro tal, a ver qué... Es un lío en un gobierno y se disputan cosas muy fuertes. Ahora, eso es lo primero que te digo. Lo segundo que te digo es, déjame irme a una metáfora un poco más amable. Cuando vos vas a comer, viste que hay restaurantes que son con cocina abierta, vos ves al cocinero que está cortando, qué sé yo, y hay restaurantes que son con cocina cerrada. Sí. Yo en el 2001 tuve una roticería con mi papá, era cocina cerrada. Con lo cual, si se te cae una milanesa, la volvías a poner arriba, no se enteraba nadie. Vos no podés ir a un restaurante con cocina abierta y que el tipo cocine como si fuera en cocina cerrada. Lo que quiero decir es que este gobierno gestiona como, digamos, cocina cerrada, pero la cocina está abierta. Entonces todos nos enteramos de las diferencias. El secretario de Energía no quiere subir las tarifas, el ministro de Economía sí. Eso pasa siempre. Yo me peleaba con nuestro secretario de Comercio, Augusto Costa, porque quería subir yo quería subir el precio de la nafta y Augusto Costa lo quería bajar. Y nos matábamos en las discusiones. No se enteró nunca nadie. Nunca nadie publicó, ni vos. En una reunión nos enteramos que, porque las discusiones sean cerradas, se decidía no subir el precio de la nafta. O sea, yo salía y decía, está muy bien. Impericia lo que ocurre ahora. No, lo que digo es discutir que a la voz pública. no, porque ese gobierno, el poder estaba arriba de todo. Era un gobierno vertical, donde no era un gobierno de coalición. Era un gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un gobierno de coalición, donde hay un factor de poder en el masismo, un factor de poder en el kirchnerismo, un factor de poder en el albertismo, en los gobernadores, en la CGT. Lo que digo es que evidentemente el gobierno no encuentra una metodología de discusión a puertas cerradas, y ahí a mí no me importa si se revolean cosas, lo que sea, pero que después la decisión que se tome se cumpla y sobre todo tenga todo el equipo de gobierno atrás de esa decisión y trabajando para eso. Bueno, pero te lo llevo a lo político, no a lo económico. Todo depende del líder. Si el líder dice, acá no se discute en público, nadie discute en público. Si vos das de vía libre para que los ministros exterioricen sus diferencias... Difiero, Edgardo, ni Cristina acuerda con vos. Cristina lo dijo cuando anunció la candidatura de Alberto Fernández. Yo puedo ganar, pero no puedo gobernar. Entonces, no. La victoria del Frente de Todos no dependió del líder, dependió de esa unidad. Ahora, un amigo decía, la unidad es como irse a un camping, digamos. Todo muy lindo en el colectivo, somos todos amigos. Después hay que hacer la carpa, dormir con uno al lado. Es complicada la gestión de una coalición.
Esto, de vuelta, a mí me encantaría que no fuera así. Si me preguntás cómo hacemos, no sé. Lo que creo es que para un banco central que vende reservas, que 2 ministros se peleen, es muy peligroso. Si estuviéramos comprando 2.000 palos por mes, se pelearían los 2 ministros, nos reiríamos todos. Pero en esta situación de debilidad, me parece que esa metodología de discusión en público es muy dañina. ¿Y todos los que son paquetes turísticos fue desprolijo como se hizo? Yo creo que la medida, si me preguntás de fondo, Sí. acuerdo. Creo que una agencia de turismo agarre los dólares y cancele el pasaje en efectivo y yo, que tengo una posición acomodada, lo pague en cuotas en pesos, es un subsidio a una persona que es rica. Tomarla antes de un Black Friday y tomarla cuando el contexto general es el Banco Central se está quedando sin reservas, es señal de fondo de olla. Y como decía recién Martín, cuando vos estás en una situación sensible, no cada medida, cada palabra del presidente de un banco central se estudia, se planifica y se ejecuta con mucho profesionalismo. La única vez que el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, en la peor crisis financiera de la Gran Depresión, fue a la televisión, habló 45 minutos, nunca más habló en televisión. Y si hablaba mal, te aseguro que no salíamos de la crisis. Entonces yo creo que la medida para mí está bien. En este contexto, todo el mundo dice fondo de olla. Gracias, Emanuel. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá.